Es la noche de Halloween de 1974. Las calles de Deer Park, Texas, están listas para llenarse de risas, disfraces y bolsas repletas de caramelos. Entre los vecinos que salen a hacer truco-trato están Ronald Clark O'Bryan y su amigo y vecino Jim Bates. Ambos acompañan a sus hijos, que están emocionados y dispuestos a conseguir una sobredosis de azúcar. Pero lo que parecía una noche mágica pronto se convertiría en una pesadilla, porque para uno de los pequeños sería la última. Afuera, la lluvia caía sobre el asfalto y las calabazas iluminaban la oscuridad. Lo que ocurrió después marcaría para siempre la historia de Halloween. Quédate porque estás a punto de escuchar un caso tan increíble como escalofriante. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Ronald Clark O'Bryan, también apodado Candyman o el hombre que mató Halloween. Un caso tan escalofriante como cruel que marcó para siempre la noche más terrorífica del año. Cabe decir que unos años antes, también en Houston, Texas, hubo otro asesino al que apodaban Candyman, pero esa historia la reservaré para otro vídeo. Y ahora sí, apaga las luces y ten a mano tus dulces favoritos, porque esta noche vamos a desenterrar uno de los crímenes más macabros de Halloween. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Es el año 1974. Ronald Clark O'Bryan, de 30 años, vivía en Deer Park, Texas, junto a su esposa Diane y sus dos hijos, Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5. A Ronald nunca parecía entusiasmarle demasiado la noche de Halloween, pero aquel 31 de octubre mostró especial interés en la festividad. Incluso hizo planes con su amigo y vecino Jim Bates y los hijos de este, Mark y Kimberly, para salir todos juntos disfrazados a pedir dulces por el vecindario. Todo iba súper chupi guay hasta que el grupo llegó a una casa con las luces apagadas. Eso suele ser señal de que no reparten dulces, pero los niños picaron a la puerta de todos modos. No obstante, como nadie abría, los niños, impacientes por seguir llenando sus bolsas, salieron corriendo hacia la siguiente casa, y Jim salió corriendo detrás de ellos. Pero Ronald no, él se quedó allí frente a aquella casa oscura y silenciosa. Unos minutos más tarde se reunió de nuevo con el grupo. Sonriendo les dijo que deberían haber esperado porque finalmente alguien le había abierto la puerta y le había dado 5 Pixie Sticks, y de los grandes. ¿Os acordáis de estos dulces? Que nosotros los llamamos sidral, que son básicamente estos tubos de plástico rellenos como de un polvito que es entre dulce y ácido. Básicamente esto es puro azúcar, no tiene más. Pues bien, Ronald repartió los dulces entre los niños, entregó un Pixie Sticks a cada uno de sus hijos y otro a cada uno de los hijos de Jim. Y el último se lo dio a Whitney Parker, un niño de 10 años que justo pasaba por allí y al que Ronald conocía de la iglesia. Aquella noche llovía, así que poco después, cuando el temporal se intensificó, el grupo decidió dar por terminada la búsqueda de caramelos y cada uno regresó a su casa. Nada más llegar, los niños querían devorar los dulces de inmediato, pero Ronald les puso una condición: solo podían comer uno. Según contó Ronald después, Timothy eligió el Pixie Sticks. Intentó abrirlo, pero se dio cuenta de que estaba sellado con una grapa en la parte superior, lo que le dificultaba romperlo, de modo que pidió ayuda a su padre. En cuanto probó el polvo dulce, el niño puso mala cara y dijo que tenía un sabor amargo y desagradable, así que decidió dejar de comerlo. Para quitarle el mal sabor, Ronald le preparó un vaso de Kool-Aid y lo llevó a la cama. Pocos minutos después, Timothy comenzó a quejarse de un dolor de estómago muy fuerte y se fue corriendo al baño. Allí empezó a vomitar sin parar y de pronto comenzó a convulsionar. Ronald corrió detrás suyo para socorrerlo, pero el pequeño se desplomó en sus brazos. Rápidamente llamaron a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Timothy falleció de camino al hospital, menos de media hora después de haber ingerido aquel dulce. La noticia se extendió por todo el vecindario en cuestión de segundos. Había una casa repartiendo dulces envenenados a los niños. El miedo se apoderó de todos. De repente, cada vecino miraba con sospecha al otro. Muchos padres confiscaron las bolsas de golosinas de sus hijos, temiendo que estuvieran contaminadas. Algunos las tiraron de inmediato.
Otros más cautos las entregaron a la policía para que las examinaran. En cuestión de horas, los agentes reunieron todo un arsenal de dulces, todos listos para ser sometidos a pruebas toxicológicas. Aquella noche Mike Hinton, que justo estaba de guardia, decidió llamar a un experto forense, Joseph A. Yachimczyk. Le explicó el caso de un niño que acababa de fallecer tras ingerir un dulce de Halloween. Joseph le dio una instrucción muy concreta: que olieran el aliento del pequeño. El laboratorio forense informó que curiosamente sí tenía un olor característico: a almendras amargas. Joseph no dudó ni un segundo. Aquello solo podía significar una cosa: la sustancia ingerida era cianuro. La policía interrogó primero a Ronald. Al fin y al cabo, él había acompañado a su hijo a hacer truco-trato y quizá había visto algo importante. Su esposa Dainine no les acompañó aquella noche ya que estaba agotada tras el trabajo, así que toda responsabilidad recayó en él. Ronald era el tipo de vecino que inspiraba confianza. Era diácono en la iglesia bautista local, incluso cantaba en el coro y era encargado del programa de autobuses locales. Así que nadie sospechaba de él. Solo querían que les ayudara a reconstruir paso a paso aquella noche fatídica para encontrar al culpable. Ronald contó que antes del incidente el dulce que había ingerido Timothy era un Pixie Stix. Con ese dato la policía concluyó que ese debía ser el dulce envenenado. Sin embargo, dijo no recordar en qué casa se lo habían entregado. Lo único que aseguraba era que alguien le entregó en mano rápidamente 5 unidades de ese caramelo y que luego él los repartió entre los niños. 4 de los Pixie Stix fueron fáciles de localizar: el que Timothy había abierto y cuyos restos aún estaban en la casa, el que tenía su hermana Elizabeth y los otros 2 que estaban en poder de los hijos de su vecino Jim. Por suerte, ninguno de esos niños, salvo Timothy, lo ingirió aquella noche. El quinto Pixie Stix fue más complicado de recuperar. Ronald lo había regalado a un niño al que apenas conocía de vista. No obstante, a la mañana siguiente la policía consiguió localizar a su familia. Al recibir la advertencia, los padres inmediatamente registraron las chucherías del pequeño, pero no encontraban el dulce a pesar de recordar que lo había traído a casa la noche anterior. Y como ya os imaginaréis, el pánico se apoderó de ellos. La madre abrió de golpe la puerta de la habitación de Whitney y allí estaba él, tumbado en la cama con el Pixie Stix en la mano. Por suerte el caramelo seguía cerrado. La grapa en la parte superior le había impedido abrirlo, así que decidió guardarlo para el día siguiente y se quedó dormido. Aquella torpe grapa le había salvado la vida. Con los 5 Pixie Stix ya confiscados, la policía procedió a analizarlos. El resultado fue tan claro como escalofriante. Los primeros 5 centímetros de cada tubo habían sido sustituidos por cianuro, un veneno que casualmente también tiene forma de polvo muy parecido al azúcar. La cantidad encontrada era tan alta que podía matar a 2 o 3 adultos. Así que en el cuerpo de un niño era suficiente para acabar con su vida en cuestión de minutos. La policía presionó a Ronald para que recordara en qué casa le habían entregado aquellos Pixie Stix y cómo era la persona que se los dio, pero él insistía una y otra vez en que no lo recordaba. Para los agentes aquello resultaba muy extraño. Esa noche la lluvia intensa había obligado al grupo a recorrer solo un par de calles antes de volver a casa. No habían visitado muchas puertas. Decidieron entonces rehacer los pasos de Ronald, preguntando de casa en casa si alguien había repartido Pixie Stix esa noche, y no obtuvieron ningún resultado. Volvieron a insistir a Ronald, quien de pronto dijo que sí, que ahora se acordaba. Les indicó cuál fue la casa, pero afirmaba que no había logrado ver a la persona que le entregó los dulces. Según él, la puerta se entreabrió apenas unos centímetros, las luces estaban apagadas y solo una mano, que describió como peluda, se asomó lo justo para entregarle los caramelos. El propietario de aquella casa resultó ser un hombre llamado Courtney Melvin, un controlador aéreo que trabajaba en el aeropuerto William Hobby, en Houston. La policía no tardó en presentarse en su lugar de trabajo y detenerlo delante de todos sus compañeros. Sin embargo, Melvin tenía una coartada sólida. Aquella noche había estado trabajando hasta las 11. Los agentes lo verificaron, interrogando a más de 200 personas
incluidos sus compañeros de trabajo, y todos confirmaron que estuvo en su puesto durante toda la noche. Además, las hojas de asistencia de la empresa respaldaban por completo aquella versión. Además, la casa no estaba vacía. Dentro se encontraban la esposa y la hija de Melvin. Según contaron, se les habían acabado los caramelos, así que optaron por apagar las luces y dejar de abrir la puerta. Ambas aseguraron que aquella noche no había ningún hombre en la casa y, por cierto, Melvin no tenía los brazos peludos. A la policía todo esto empezó a olerle muy raro y empezaron a preguntarse por qué Ronald decía que había recibido los dulces de aquella casa cuando era evidente que no fue así. De manera que Ronald se convirtió en el principal sospechoso. Al investigar un poco más sobre Ronald, la policía descubrió que tenía una deuda de $100.000 y que cambiaba de trabajo cada pocos meses. De hecho, entre 1964 y 1974 había pasado por un total de 21 empleos y de la mayoría había sido despedido por negligencia o por comportamiento fraudulento. Nunca logró mantener un puesto estable, así que siempre se encontraba en una mala situación económica. Cuando Timothy murió, Ronald ya era sospechoso de robo en su trabajo actual, en una óptica en Sharpstown, Texas. Estaban a punto de despedirlo de ahí también. Su coche estaba a punto de ser embargado y había solicitado varios préstamos bancarios que tenían su casa como aval, por lo que la familia podía perderla en cualquier momento. Al seguir tirando del hilo, los investigadores descubrieron algo aún más inquietante. En los meses previos al incidente, Ronald había contratado varios seguros de vida para sus hijos. En enero adquirió pólizas de $10.000 para cada uno. Un mes antes de Halloween sumó otro seguro de $20.000 por cada niño y apenas unos días antes de aquella noche fatídica contrató un tercero, también de $20.000 por cada uno. Era una cantidad inusualmente alta para seguros de vida de niños tan pequeños, y todavía más sospechosa si se tenía en cuenta que Ronald atravesaba serios problemas económicos, porque básicamente era un gasto innecesario. La policía decidió entonces interrogar a Diane, la madre, y descubrió que ella no tenía ni idea sobre ningún seguro de vida contratado para sus hijos. Cuando los agentes contactaron con las compañías de seguros, la sorpresa fue aún mayor. Ronald se había puesto en contacto con ellas el 1 de noviembre, la mañana después de la muerte de Timothy, para preguntar cómo podía cobrar el dinero de las pólizas. Ronald estaba como "Bitch better have my money". El caso no tardó en aparecer en todas las noticias y tan pronto como se hizo viral, una tienda de productos químicos local, Curtin Matheson Scientific Company, una tienda de químicos local, se puso en contacto con la policía. Informaron que unos días antes un hombre vestido con una bata blanca como si fuera médico había intentado comprar cianuro allí. Quería una cantidad considerable, pero el personal se negó a vendérselo ya que sin una licencia solo podía despachar cantidades mínimas, debido a su peligrosidad. Al negarse, el hombre se marchó sin comprar nada. La descripción coincidía con Ronald y aquella bata blanca que mencionaban era el uniforme de la óptica donde él trabajaba. La policía concluyó que, muy probablemente, Ronald había planeado asesinar a sus dos hijos para cobrar el dinero de los seguros y saldar sus deudas. El resto de los dulces envenenados los repartió entre otros niños para desviar las sospechas. Estaba dispuesto a todo, el muy miserable, incluso a matar a 5 menores, incluidos sus propios hijos, solo por dinero, porque el muy inútil no conseguía conservar un empleo. Pues mira, Ronald, si el problema eres tú, tómate tú el cianuro y deja a los niños en paz. Se me ocurre, ¿no? No sé. Ronald a todo esto decía que era inocente, pero obviamente la policía no le creyó y fue arrestado el 5 de noviembre de 1974. El juicio se celebró el 5 de mayo de 1975. Como era de esperar, Ronald volvió a declararse inocente de todos los cargos. Pero, oh sorpresa, bueno, en realidad ninguna, la fiscalía tenía montones de pruebas para demostrar su culpabilidad. Incluso personas cercanas a él subieron al estrado para testificar en su contra. Uno de los testigos fue un amigo de Ronald que trabajaba como químico. Declaró que durante todo el verano de 1975
un año antes de los hechos, Ronald no paró de hacerle preguntas sobre cianuro. Y cuando digo que no paraba, es que era realmente insistente. Le preguntaba dónde podía conseguirlo, qué dosis era letal, cómo actuaba en el cuerpo, cómo mataba a una persona, hasta que su amigo decidió cortar la conversación porque le parecía que Ronald estaba actuando de forma muy extraña y empezó a sentirse incómodo con aquella conversación, porque el amigo de Ronald era normal y no un hijo de la gran. David Lee Jackson, el empleado de la tienda Curtin Matheson Scientific Company, el de la tienda de productos químicos, nos rocían con orines y productos químicos. También subió al estrado. Testificó que sí, efectivamente, una semana antes de los hechos fue Ronald el que había estado allí intentando comprar una gran cantidad de cianuro. También se descubrió que Ronald asistía a una universidad comunitaria y en una ocasión le preguntó a su profesor si el cianuro era más letal que otros venenos. Además, los amigos y compañeros de trabajo de Ronald testificaron que Ronald mostraba un interés muy extraño, casi obsesivo, por el cianuro y que no dejaba de hablar sobre ello, especialmente durante los 2 meses previos al trágico incidente. El cuñado y la cuñada de Ronald testificaron que durante el funeral de Timothy, Ronald no dejaba de alardear sobre la cantidad de dinero que esperaba recibir del seguro de vida de su hijo e incluso comentaba en qué planeaba gastar ese dinero, mencionando que probablemente se daría unas buenas vacaciones, en lugar de llorar la trágica pérdida de su hijo. También testificó Diane, la mujer de Ronald, quien afirmó que Timothy no había elegido libremente comer aquel dulce esa noche. Según ella, fue Ronald quien prácticamente obligó a su hijo a comerse precisamente ese Pixie Sticks. Y para colmo, en la casa de Ronald encontraron en unas tijeras restos de un plástico que coincidía con el envoltorio de los caramelos envenenados. Las pruebas contra Ronald eran abrumadoras. El 3 de junio de 1975, en tan solo 46 minutos, el jurado determinó que Ronald era culpable de todos los cargos. Solo 71 minutos después llegaron a un veredicto unánime. Debía ser condenado a muerte por sus crímenes. Tras ser declarado culpable, su esposa Diane solicitó el divorcio. Años más tarde, por suerte para ella, conoció a otro hombre y pudo rehacer su vida. Se volvió a casar, su nuevo marido adoptó a Elizabeth como su propia hija y juntos intentaron reconstruir una familia sana, a pesar de que Timothy lamentablemente ya no estaba con ellos. Si es que, pobre mujer, en serio, o sea, imagínate casarte con semejante energúmeno, tener que aguantarlo todos los puñeteros días con su inutilidad y todo, y que lo único bueno que te ha dado, que son tus hijos, se lo cargue también. Hay gente que, de verdad, yo lo siento, pero es que no debería haber nacido. Finalmente, Ronald fue recluido en la unidad Ellis en Huntsville, Texas. Pasó 10 años en prisión antes de ser ejecutado. Por suerte, sus compañeros de prisión se encargaron de acosarlo y hostigarlo constantemente por haber asesinado a un niño y encima que fuese su propio hijo. Como os podéis imaginar, no tenía amigos y todos hicieron grandes esfuerzos por hacerle la vida imposible. Así que, amigos de la unidad Ellis que coincidisteis con él, no sé qué delito cometisteis exactamente, pero os habéis redimido un poquito de vuestras culpas habiéndole hecho la vida imposible a ese señor. Gracias. Primero, la fecha de su ejecución se fijó para el 8 de agosto de 1980 y estaba programada para realizarse en la silla eléctrica. Su abogado logró posponerla hasta el 25 de mayo de 1982 y luego volvió a retrasarla hasta Halloween de ese mismo año. El juez Michael McSpadden incluso llegó a decir que si hacía falta llevaría a Ronald al corredor de la muerte él mismo si de esa manera conseguía que finalmente le ejecutaran de una puñetera vez. Grande Michael McSpadden. Pero de nuevo, la Corte Suprema pospuso la ejecución para darle a Ronald la oportunidad de apelar su sentencia de muerte. La apelación no tuvo éxito, gracias a Dios, y la nueva fecha de ejecución se fijó para el 31 de marzo de 1984. Esta vez mediante inyección letal. El abogado de Ronald intentó posponerla nuevamente, argumentando que la inyección letal era un castigo demasiado cruel. Ah, no, porque Ronald no fue demasiado cruel matando a su hijo por 4 duros, ¿no?
Pero los jueces rechazaron la petición y finalmente Ronald fue ejecutado en la fecha establecida. Las últimas palabras de Ronald fueron: "Lo que está a punto de ocurrir en unos momentos está mal. No obstante, nosotros como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores. Esta ejecución es uno de esos errores, pero eso no quiere decir que todo nuestro sistema de justicia esté mal. Por ello, perdonaré a todos los que hayan tomado parte de cualquier manera en mi muerte, también por todo aquel al que haya ofendido de cualquier modo durante mis 39 años de vida, rezaré y pediré su perdón, tal y como yo haré con todo aquel que me haya ofendido de cualquier modo, y rezaré y pediré a Dios piedad y perdón para todos los hombres. Para mis seres queridos amplío mi amor inmortal. Para mis seres cercanos, sabed en vuestros corazones que os amo a todos y cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga a todos y que los mejores deseos de Dios siempre os acompañen. Ronald C. O'Brien. Postdata: durante mi estancia aquí he sido tratado bien por todo el personal de TDC. Volviendo así a declararse inocente. Su última cena fue un filete T-bone medio hecho, patatas fritas y ketchup, maíz en grano, guisantes dulces, ensalada de lechuga y tomate con huevo y aderezo francés, té helado, edulcorante. No se atrevía con el azúcar el amigo, ¿eh? Hubiera echado yo azúcar en todo, que se joda. Galletas saladas, tarta Boston Cream y rollos. El día de la ejecución se presentaron más de 300 personas, vitoreando la muerte del cruel padre sin corazón. Algunos gritaban truco trato, mientras otros lanzaban dulces a los manifestantes antipena de muerte, que sí, también estaban allí presentes, creando una escena realmente surrealista. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Qué opinas de Ronald y sobre la pena de muerte? ¿Crees que podría ser inocente? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que contase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. También puedes seguirme en mis redes sociales, te los dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima. Tenía unas ganas de abrir estos dulces, os juro, desde que me los compré como atrecho, la madre. No huele a cianuro. Pues es exactamente como recordaba. Esto de pequeños nos lo metíamos por la nariz. Se llenaba todo de azúcar. Este es el que yo recuerdo, este es como medio efervescente, este solo es ácido. Bueno, no me hagáis noves de este, por favor, compórtense. Este es el que llamamos sidral, este es el que comprábamos siempre en la tienda de chuches de la esquina. Este está más bueno. Es que es como el pixie stick de la historia. En fin, ¡feliz Halloween!